a Claudia que está por aquí. Claudia Dejen, ¿dónde estás? Hola Clau, muchas gracias por acompañarnos hoy día. ¿Ah? Hola, hola a todos y a todas. Buenas Claudia, tardes. Claudia Dejen es neuropsicóloga con una amplia trayectoria en demencia y en atención a personas mayores, ¿ya? Y nos acompaña ahora para que aprovechemos también de aclarar algunas dudas en relación al tema, a esta etapa de estos primeros módulos que es en relación al diagnóstico, perfiles, diagnóstico diferencial, aplicación de pruebas. Abarcaron hartos temas con el doc, así que yo Sí, creo que fuimos así sí, rápido, así que vamos a ver si nos queda alguna, le sí, sacamos el jugo, no lo dejamos respirar. Igual hay algunas cosas que las anotamos porque te las queríamos comentar ahora, pero no sé si hay ya. alguien que tenga alguna pregunta que quiera dejar, digamos, mencionada ahora para partir. O partimos con las que tenemos anotados. Les quiero pedir aquí, por ejemplo, Álvaro Araya puso entre medio psiquiatra. Si los demás también pueden poner su nombre completo y poner su profesión, donde trabajan, nos sirve para saber quiénes estamos conectados. Conectados. ¿Ya? Clau, no han preguntado, pero vamos a ver, tenemos varios temitas para que sí comentemos Bueno, nosotros desde el tema de la evaluación. espérame, ¿te puedo preguntar primero algo? ¿Preguntaron al principio si habían podido leer el material y todo? Lo ¿O que hoy pasa es día que, no lo hicieron? sí, lo que pasa es que teníamos Menti, pero Menti falló y fue como un Oh, caos, así que ya, nada. ya. No, entonces contestaron como dos sí, dos no, y después ya se acabó. Nada de Menti, solo viva voz y Puta, eh, ya, qué pena. Ok, pero pero parece que algunos, leyeron uno. Sí, ya, algunos leyeron. Ok. algunos han leído. Sí. Entonces, en esa línea, aprovechar de preguntar algunas cositas. Dentro de la evaluación, en los capítulos, no se hacía mayor mención a como evaluación en grupos específicos. Entonces, Clau, si pudiésemos hablar un poquito de, alguien lo mandó la semana, como de ciertos grupos que también les complicaba la evaluación, en personas que eran iletradas o analfabetos en el fondo de eso, y también Ujú. como algunos, o qué consideraciones tener en el ambiente rural. Ya. La Amplio. verdad es que sí, este es un tema que yo digo que siempre estamos en deuda realmente, ¿no? Desde la neuropsico y desde para hacer diagnósticos, digamos, estamos en deuda porque está todo hecho, ¿cierto? En general los instrumentos para personas que ven, que oyen y que ven, que oyen y que pueden hablar, ¿no es cierto? La mayoría de las pruebas están hechas para estas personas. Entonces, siempre nos queda la duda y se hacen, de todas maneras, se están haciendo intentos y existen pruebas que están estandarizadas, validadas específicamente en población iletrada o en ruralidad, pero en nuestro caso en Chile tenemos menos datos, ya menos normas, entonces nos vamos siempre como acomodando y eh, haciendo este como esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, en personas sordas no existe, digamos, hasta el día de hoy que yo sepa, eh, herramientas, en el fondo personas que no somos sordos y que sepamos hablar en lengua de señas. Entonces, entiendo, por ejemplo, que los fonoaudiólogos sí tienen formación, entonces yo en alguna oportunidad he hecho cierta evaluación con una colega, compañera de trabajo, cierto fonoaudióloga, entonces sí pudimos entre las dos acceder un poquito como a la condición cognitiva que tenía esa persona, pero sigue siendo algo que está en deuda. Entonces, todo esfuerzo yo siempre trato de promover en el fondo la investigación, los estudios, los intentos, porque en nuestro país la investigación en general tiene muy pocos recursos versus en otros países. Entonces, todo aquel o aquella que trabaje en universidad y que sé yo, promover, ¿cierto? Que las personas se interesen en este tema y puedan validar instrumentos es súper importante. Entonces, dicho esto, existen algunas herramientas, por ejemplo, no sé si alcanzaron a revisar todo el material, pero por ejemplo, en una prueba de memoria episódica, siempre hablamos o terminamos hablando de Alzheimer, ¿cierto? Yo escuchaba al doc también y decía, claro, siempre terminamos hablando mucho más de Alzheimer, pero es porque de alguna manera es la demencia más frecuente. Por lo tanto, hablamos más de esa demencia y por lo tanto las herramientas se han desarrollado en mayor medida para esa demencia. Entonces, si hablamos del test MIS, que es este test que evalúa memoria episódica, que son 4 palabras que yo le pido al sujeto que memorice, esa prueba tiene distintas versiones para personas con escolaridad,
va a ser escrita las palabras. Para personas sin escolaridad o con muy baja escolaridad van a ser imágenes y por lo tanto vamos a evaluar memoria visual y memoria episódica, pero por una entrada visual. Y luego tenemos la versión telefónica que se validó para hacer la evaluación mediante el teléfono, pero que yo también la he empezado a utilizar en personas ciegas. Entonces, las pruebas se pueden adaptar, pero los resultados nunca van a ser igual que la prueba en su versión original, verbal, porque para eso está construida y ahí se estudia. Pero esta herramienta, por ejemplo, nos sirve en estos 3 escenarios, es decir, en las personas iletradas o con baja escolaridad y en las personas que no ven. ¿De acuerdo? Entonces, la misma herramienta, que es evaluación de memoria episódica, sí la podemos en el fondo llegar a saber cómo está la memoria en estos 3 grupos de personas. Hoy día, por ejemplo, me pasó que tenía una evaluación online y la hija no me mencionó que el papá estaba con una afasia, entonces, una afasia de expresión, entonces claramente la modalidad online no fue, digamos, óptima. Y entonces, o sea, si ya es difícil evaluar a alguien con afasia, digamos, presencialmente, de manera online fue imposible, porque en realidad tú no sabes si no te está entendiendo, si no se puede expresar, y el recurso visual en el fondo es muy distinto a hacerlo a través de la pantalla, etcétera. O sea, fue un fiasco, ¿ya? Pero en el fondo lo que quiero decir es que si las pruebas, si lo que queremos, ¿cierto?, es una apreciación clínica de lo que está presentando la persona, tenemos algunas herramientas disponibles. Por ejemplo, el otro que está disponible es el RUDAS, que también es una herramienta que en algunas partes ya se está utilizando, porque claro, las pruebas que yo voy a utilizar siempre van a depender del lugar donde trabajo. Entonces, si el lugar donde trabajo es principalmente rural, perfecto. Entonces el RUDAS sí es una prueba que está bastante validada y estudiada en población rural o iletrada. Básicamente tiene que ver con simplificar los estímulos, porque ¿quiénes son las personas iletradas o cómo son los cerebros de las personas iletradas? Eh, es muy difícil de entender, ¿de acuerdo? Pero efectivamente el desarrollo cerebral o digamos el desarrollo neuronal es en función también del lenguaje. O sea, el lenguaje va a estar mediando todos nuestros procesos cognitivos. A menor desarrollo del lenguaje, menor riqueza también en el pensamiento, en la abstracción, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es como un constructo, no es como los iletrados van a rendir peor porque sí nomás, sino que es porque tienen menos desarrollo, menos aprendizajes complejos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si pensamos en las pruebas de abstracción, las clásicas, ¿cierto? Que conocemos todos, en qué se parece un perro a un león, y vamos a decir animales, o en qué se parece un plátano a una naranja, y vamos a decir, ¿cierto? Frutas, ellos probablemente no han alcanzado en su desarrollo normal esa capacidad. Por lo tanto, si yo se los pregunto cuando son mayores y no lo van a decir correctamente, no es porque hayan perdido la capacidad, sino que nunca la adquirieron. De ahí es la importancia de tener instrumentos diferenciados para ambas poblaciones, porque hay cierto nivel de desarrollo que no es posible, ¿ya? La forma de hablar, la coherencia lógica, la forma depende también, obviamente, de esta persona iletrada, si se ha seguido formando de manera autodidacta o se queda, por ejemplo, alguna vez me tocó evaluar a una persona iletrada del campo, pero que trabajó siempre como asesora del hogar, que ahora se dice trabajadora de casa particular. Nunca salió de esa misma familia, ¿de acuerdo? Y nunca salió, no hizo familia, etcétera. Entonces, en el fondo, su mundo fue muy acotado, enfocado básicamente a las actividades de la casa. Entonces, toda su coherencia lógica, su forma de hablar era realmente muy distinta y no por eso demenciada. ¿Ya? Yo en ese momento también es muy difícil hacer esta distinción, pero a mí me daba la impresión que no estaba deteriorada y que por lo tanto estaba capacitada para tomar decisiones y vender unas cosas que tenía que vender. Pero en el fondo, si uno lo mira en frío, efectivamente podría también ser fácilmente clasificada como una persona con demencia,
porque de verdad la lógica del pensamiento y del lenguaje era completamente diferente. Entonces, de ahí que evaluar sea tan difícil y que en el fondo cobra más relevancia evaluar de manera que llamamos ecológica, con cosas del ambiente, ¿de acuerdo? O sea, más que a lo mejor un instrumento propiamente tal, podemos evaluar memoria, por ejemplo, de otra manera. Cuando ingresa la persona, ¿cierto?, a nuestra consulta o empezamos la evaluación, le decimos nuestro nombre, ¿cierto?, y se lo vamos a preguntar después, y le vamos a pedir, por ejemplo, a decir que voy a guardar este lápiz, ya, que es azul, que etcétera, en el segundo cajón de mi escritorio, por ejemplo, ¿no? Y se lo pregunto 5 minutos más tarde, recuerda que yo le dije que iba a guardar un lápiz, entonces te pueden decir, no, no tengo idea, o sí, 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 lo iba a guardar en alguna parte, en un cajón, pero no sé en cuál cajón. Y así también uno tiene acceso a la memoria, que en el fondo es la más práctica y la más ecológica. Entonces, una cosa es tener instrumentos validados, estandarizados para la población que estamos estudiando, y otra cosa es qué otra cosa podemos hacer o de qué otra manera podemos acceder a la información. Perfecto. Entonces Ya, ahí, entonces Clau, tú ibas mencionando que las pruebas que yo digo las van a ver en los siguientes tienen el capítulos. módulo, van a estar el próximo lunes publicadas mis Ya, rudas para este curso. ya. FAB, INECO, Addenbrooks vienen la próxima semana. Para eso tienen que leer esta semana, el material de esta semana, para que alcancen a ir avanzando. ¿Ya? Claro, es un capítulo que es bien denso, con mucha información, efectivamente, de pruebas y de baterías de cómo uno, digamos, evalúa de manera objetiva. Pero la idea de hoy era también un poquito como de manera muy general ir introduciendo el tema de las pruebas, de las herramientas con las que contamos. Claro, y porque ya han aparecido anteriormente, digamos, como comentarios de estas cosas. Así que súper. Entonces, Ujú. Clau, me queda ahora que a veces, como conclusión de lo que tocaba decir, que a veces uno dice, el iletrado, el desafío no solo está porque le tendría que sacar a la prueba lo que tiene que ver con lectoescritura, sino Sí, que tiene que ver con entender su desarrollo en el fondo, cuál ha sido el desarrollo funcional, intelectual, social de la persona. exacto. Y ahí volvemos una vez más a la importancia de recoger la historia, ¿cierto? O sea, una persona que efectivamente se desarrolló perfectamente, que se las arregló, que tomaba transporte público, que aprendió a sacar cálculos básicos para poder comprar, etcétera, o que desarrolló otros mecanismos, ¿cierto?, para desenvolverse en la cotidianidad, que trabajó, en fin, que lo hizo todo bien. Entonces es distinto porque ahora vamos a poder evaluar, no, es que ahora le cuesta, ahora ya no toma el transporte público como antes, o ahora se confunde cuando compra. Entonces, bueno, claramente eso es una capacidad que está perdiendo. Pero yo lo entiendo porque a través también de Hospital Digital, ¿cierto? Que nosotros, trabajo yo en la unidad de geriatría del Hospital Digital, recibimos muchas consultas respecto de esto. Y claro, para uno que además no está viendo el paciente, es muy difícil orientar, ¿cierto?, a la persona que está en el contacto directo con el paciente o el usuario, porque en el fondo solo la persona que está al frente va a poder hacerse una idea, ya va a poder hacerse una idea de quién era esa persona y quién es hoy. Y a veces no contamos con esa historia. A veces no contamos con ese familiar que ha estado con él conviviendo, ¿cierto?, toda la vida. A veces está ahora a cargo de un sobrino, etcétera. Entonces, no siempre es fácil llegar al diagnóstico. Yo creo que uno también como profesional del área de la salud tiene que entender que uno hace el mejor esfuerzo, pero que no siempre es posible, ¿cierto?, llegar a los diagnósticos 100% certero, ¿de acuerdo? Entonces, pero la historia es fundamental. Es muy distinto una persona que se logró desarrollar y tener una vida un poquito más compleja y que ahora la está perdiendo, a alguien que nunca lo hizo, ¿de acuerdo? Y que no necesariamente tiene que ver ni con un retardo intelectual, ni con una enfermedad en particular, sino que tiene que ver con el contacto con el medio en el que estuvo, si fue un medio sencillo, simple o exigente, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, a la gente, por ejemplo, también los iletrados les da vergüenza reconocer muchas veces que no tienen lectoescritura, entonces lo intentan, o intentan hacer un dibujo. En realidad uno les puede pedir que hagan algunas cosas con el lápiz, pero si alguien jamás tuvo contacto con el lápiz, no tiene ningún sentido que lo hagamos, ¿de acuerdo? Porque es una actividad que nunca hizo, ¿ya? Entonces hay herramientas como el MOCA, por ejemplo, que es una muy buena prueba, ¿cierto? Pero no tiene sentido aplicárselo a alguien que tenga
menos de 4 años de escolaridad o 4 años de escolaridad, que antes esos mismos 4 años de escolaridad son muy distintos a los 4 años de hoy. Son cuarto básico en los años 50, 40, es muy distinto a un cuarto básico hoy. A lo mejor, sobre todo en ruralidad, esas personas que fueron 4 años al colegio, a lo mejor con suerte aprendieron a leer y a escribir y a sacar un poco de cálculos. Y después nunca más desarrollaron mayor complejidad a ese desarrollo, hasta cuarto. Entonces, obviamente la historia es la que nos va a marcar y nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Muchas gracias, Clau. Mira, de lo que había notado antes de lo que dijo el doctor, y que creo que quizás sería bueno como explicarlo, porque algunos están más familiarizados que otros, esto cuando uno dice cortical, subcortical, y que a veces uno le llega en el perfil. El perfil es más bien cortical, el perfil es más bien subcortical, o córtico-subcortical, desde el punto de vista del rendimiento cognitivo, de la evaluación. ¿Qué significa eso en simple, o cómo lo podemos ordenar? Bueno, todas estas cosas nacen a partir de clasificaciones, ¿no? Entonces, según las distintas clasificaciones, o como decía el doc delante el señor que se le ocurra hacer una clasificación, ¿cierto? Él decide cuál es el criterio. Entonces, cuando hablamos de cortical o subcortical, por ejemplo, vamos a hablar el desarrollo del cerebro, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nos diferenciamos de los animales, ¿de acuerdo? De la mayoría de los animales, no me voy a meter en el primate, pero de la mayoría de los animales tenemos un desarrollo cerebral que es distinto, básicamente, por ejemplo, por el lóbulo frontal. Y cuando decimos cortical o subcortical nos referimos a la corteza cerebral, y la corteza cerebral es todo lo que recubre, que está todo plegado, ¿cierto? Y por eso que el cerebro es así como plegadito, plegadito. Eso es corteza. Y todo lo que está debajo de la corteza se llama subcortical y tiene que ver con el desarrollo, como en la evolución de los seres vivos. ¿De acuerdo? Entonces hay animales que llegan, ¿cierto?, hasta este desarrollo subcortical solamente, entonces el sistema límbico, etcétera, y luego los animales más evolucionados, dentro de ellos nosotros, se desarrolló esta otra parte que es la corteza, y que es lo que siempre hablamos de lóbulo frontal, lóbulo parietal, temporal y occipital, que en el fondo tiene que ver con la recepción de los estímulos y la integración de toda la información, para luego ejecutar conductas complejas. Lo subcortical es más bien ¿cómo lo podemos decir? Lo más básico o primitivo, por decirlo de alguna manera, como las necesidades más básicas y primitivas, y lo cortical es lo más complejo, ¿de acuerdo? El desarrollo más complejo. Si vamos al lóbulo frontal, yo me atrevo a decir incluso que no hay ningún animal que tenga desarrollo del lóbulo frontal, que tiene que ver con nuestras capacidades ejecutivas, ¿de acuerdo? Y que se han descubierto en la historia de la neurología y de la neuropsicología, ¿cierto? Se han descubierto posteriormente, o sea, son nuevas, por decirlo de alguna manera. Siempre han existido, pero son nuevas. El estudio de las funciones ejecutivas es nuevo. Y es el pensamiento, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de mirar nuestra propia conducta, la capacidad de ser conscientes de que si estamos haciendo algo correcto o no. Todo eso es lóbulo frontal. ¿Ya? Entonces se entiende que el animal no es capaz de hacer eso, o a lo menos no sabemos si es capaz de hacerlo. No hay que desarrollar mecanismos para saber. Bueno, entonces cortical es todo eso que estoy explicando, y lo subcortical es más bien básico. Ahora, si eso lo llevamos a la neuropsicología o a la clínica más bien, cuando hablamos de alteraciones subcorticales, hablamos de patologías que se dan en las estructuras que son subcorticales, y que lo que nosotros vamos a ver en la clínica es, por ejemplo, disminución de la velocidad de procesamiento, ¿cierto? Esta lentificación así como global, tanto en su forma de pensar o en la velocidad de pensamiento, como también de movimiento. Y eso, como tiene conexiones, las estructuras subcorticales tienen conexiones hacia el lóbulo frontal, obviamente se afectan las funciones ejecutivas. Cuando hablamos de corteza, vamos a hablar de lenguaje, atención, memoria, ¿de acuerdo? Entonces, cuando, por ejemplo, se dice de las demencias tipo Alzheimer, esas son las funciones que se van a ir viendo afectadas. En cambio, por ejemplo, en una enfermedad de Parkinson, donde las lesiones asociadas al Parkinson son subcorticales, entonces vamos a ver lentificación, problemas en la iniciación de una conducta, etc.
¿sí? En el fondo tiene que ver eso como con los tipos de alteración que vamos viendo, si se entiende, dice Verónica. Ok, muchas Gracias, gracias. Verónica, por el feedback. Y la Claudia también dice que sí. Clau, vamos, vino a saludarnos aquí Rodrigo Zárate, de ¿Ya? Diprese Minsal, ¿Ya? así que le vamos a dar la palabra un segundo para que nos Bueno, pueda saludar. Quería como darles la bienvenida, muchas gracias a todos los que se conectaron. Este es un horario como súper difícil para todos, ¿no? De 3 a 5, no son los funcionarios públicos, sino que un día viernes de 3 a 5 ya uno quiere terminar como la jornada. Los niños ya terminaron la jornada, claramente. Así que quería darles la bienvenida, saludarlos. Este es el curso de especialidad. Ayer nosotros tuvimos ya el conversatorio con la gente de atención primaria y resultó bastante bien. El curso, la idea es que ustedes lo aprovechen al máximo. Nosotros tenemos aquí un gran staff de profesionales que están dictando el curso. Ya solamente tienen a 2 ahora, Marilú y Claudia. Tuvieron al doctor Fuentes, ¿no? En la primera hora. Así que es un lujo, yo creo. Así que hay que aprovecharlo. Recuerden, y bueno, ya Marilú les debe haber comentado, la mayor parte del curso es asincrónica y por lo tanto ahí depende de ustedes. Son ustedes los que van estudiando y haciéndolo a su propio ritmo, pero la idea es que lo puedan completar, que puedan descargar todos los materiales que están ahí, que claramente para nosotros es importante poder compartirlo con ustedes, ¿no? Eh, Así que eso, pues muchas gracias por la participación, además un día viernes, insisto, tan tarde. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias por sumarte. Mira, justo habían hecho al principio una pregunta, Uh-huh. un colega que yo creo que ya no está, pero la podemos transmitir igual, y de hecho no sé Claro, si, para hacértela llegar a ti, quizás tenemos que hablar con alguien de los de Dijera después para que nos responda, que él era del sur, director de COSAM. Entonces decía ya. que él quería, en el fondo, como activar el tema del GES con sus usuarios, pero que él tenía muy pocas horas de psiquiatra a nivel del COSAM y que no tenía otras horas de médico. Entonces, en el Mm. fondo, cómo hacer este tema o cómo trabajarlo? Y porque además a él le tocaba derivar, ya me acordé, dijo, era de Constitución, por ejemplo, y le toca derivar a Talca, lo cual implica como Ya. unas horas para el paciente, y eso es una realidad que se puede quizás como replicar en otros lugares. Entonces él Uh-huh. quería saber un poco esto, cómo estaba pensado, qué sé yo, o qué otras experiencias existen en otros lados para poder abordar este tema de las distancias geográficas y de pacientes donde uno no tiene, de repente necesita, no sé, el especialista, el neurólogo, pero el neurólogo está a varias horas, y estamos Mm. hablando de personas con demencia. Entonces, como qué herramientas habían en la red para poder resolver este tema. Sí, a ver, lo primero que se me ocurre sin pensar en que sea psiquiatra propiamente tal, sino que porque no sé si hay psiquiatra ahí en ese dispositivo, hospital digital, ¿no? Yo no sé si lo pudieron ahí eh, No lo hemos mostrar. hablado todavía. Ah, perfecto, ya. Ese es un recurso. Yo creo que eso es súper necesario como profundizarlo, ¿no? Insisto, ahí hay la Claudia nos puede contar si es que hay psiquiatras efectivamente. A mí me parece que psiquiatra específicamente no hay, pero sí los otros. O sea, si necesitan algún diagnóstico diferencial y todo eso, sí es posible hacerlo. Eso por una parte. No sé qué ibas a decir, Marilu. Sí. Pero desde el punto de vista de, que es una duda y para aclararla en el curso, y bueno, recordar que lo que estamos conversando después queda grabado, entonces lo van a ver los Mm. demás, Así es. y cuando nosotros preparamos el material, en el caso de la célula de geriatría, sabemos que existe, Claudia nos puede contar un poquitito más, y en el curso, que no sé si es en este o en otro, si no igual se las podemos replicar, tenemos un video cortito de cómo funciona la célula, parece que lo pusimos en el de APS, y no lo pusimos en el del hospital, porque nos Ya, ok. confirmaron que no se está, que en el fondo el vamos estaba para PS y que no estaba para que lo usaran desde especialidad. Ya, no sé. Entonces ahí vamos a tener Yo que tengo confirmar ese tema. Para yo este curso. tengo la impresión de que es para ambos niveles, pero no, eso tendría entonces que consultarlo ya más específicamente. Si así fuera, está esa posibilidad. Si así no fuera, o sea que efectivamente no es un dispositivo que esté disponible para especialidad, yo esperaría que sí, pero que no fuera que no estuviera disponible. La única manera que se nos ocurre a nosotros y que ha funcionado en otras regiones así es el tema o de las consultorías o, como hablaba ayer también para atención primaria, en términos de pasantía, pero sí interconsulta con otros profesionales de la red, de la misma red. Ahí la idea es que, igual como decíamos ayer en atención primaria, la idea es tensionar al servicio también para que el mismo servicio tenga la posibilidad de ir coordinando un flujo de atención que permita que aquellos dispositivos que están más alejados territorialmente
puedan efectivamente acceder a alguna atención, a alguna interconsulta, alguna consultoría o alguna confirmación de duda diagnóstica a partir de algún otro profesional que esté en la red. La principal, creemos nosotros que la principal fuente de información o el principal articulador tiene que ser sí o sí el servicio. Y por lo tanto ahí, si hay territorios que están más alejados del centro de la ciudad o de donde estén disponibles algunos profesionales que son necesarios para el diagnóstico o para el tratamiento, es necesario que el servicio vaya activando la red en términos de consultoría, como digo, o de interconsulta, etc. Sabemos que todos los servicios funcionan de manera distinta y probablemente esto es el Maule, ¿no? Servicio de Salud Maule. Sí, Si es Constitución, justo Talca por ahí. pero justo dijo Constitución Talca. Sí. Claro, Servicio de Salud Maule, cuando pasan esas cosas, así como de cuestiones puntuales, donde falta algo, nosotros lo que hacemos es inmediatamente elevar la consulta a nuestros referentes de Dijera o DIVAP, ¿sí? Entonces, la idea es que nos pueda escribir, ojalá, si es que ve la grabación después, o si es que ustedes hacen un resumen de esto, poder decirle que transmita la consulta a nosotros y nosotros la transmitimos entonces al servicio de salud respectivo, a través de nuestros referentes, ¿ya? Para que sí entonces podamos tener una respuesta un poquito más específica. Pero en principio, en general, como la respuesta sería fortalecer entonces la capacidad del servicio para poder dar respuesta en algunos de los dispositivos que tienen servicio a aquellos territorios que están más alejados. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a decirle a esa persona y también aprovechar de comentarles que efectivamente, aunque este no es un curso con tutoría donde nosotros no tenemos abiertos foros, la idea es que aprovechemos tanto los conversatorios y también pueden mandarle, Tere, te voy a comprometer que estabas por ahí, si tienen alguna dificultad o algo, nos pueden mandar un comentario y nosotros, en el fondo también, la idea de estos cursos es que sean instancias no solo de aprendizaje individual, sino también, aunque no es la metodología de este curso, si tenemos alguna opción de intercambio, como son estos conversatorios, que los aprovechemos, porque así lo que le pasa a un lugar lo podemos replicar en otro y vamos avanzando más rápido. Acá, por ejemplo, en paralelo ya habló Iquique y se pusieron de acuerdo los del COSAMDI, la persona del COSAMDI Iquique, con la unidad de memoria del hospital de Iquique para poder trabajar en conjunto, así que ya tenemos una tarea del día muy bien logrado. Claro, eso generalmente eso pasa, y eso es un poco lo que también quería enfatizar, que a veces pasa entre los mismos dispositivos. Cuando uno dice así como en chiste, esto es una cuestión de voluntad, a veces sí, tiene que ver mucho con voluntad y con disposición de los profesionales también para poder hacerlo. Pero la idea es que sea un flujograma también o una manera de trabajar más articulada y más continua, ¿no? Que no solo dependa de una coordinación específica que se da en un curso como este, o podría darse en una jornada presencial, o podría darse a partir de una conversación telefónica. Si es así, lo podemos hacer claramente, entre profesionales nos entendemos, nos ayudamos, nos apoyamos y todo eso. El tema es que sea algo también desde el mismo servicio y que articule una posibilidad más continua y que sea más sistemática, ¿no? Que tenga un sustento un poquito más a nivel de red. Y eso es un poco a lo que se apuesta, pero claro, nosotros desde Salud Pública no trabajamos directamente con los servicios, pero sí podemos traspasar estas inquietudes y estas preguntas a la gente de DIVAP y Dijera para que efectivamente baje a través de los servicios una propuesta como esa. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Ahí por interno le pregunté a Álvaro para que me diga si es el problema de Hospital Digital que dice que tiene retraso es con la célula de geriatría o con otra. Porque ahí Claudia trabaja en la célula de geriatría. ¿Desde el nivel de especialidad o a tu atención primaria? No sé, ahí nos De mandaron especialidad parece. Claro, yo también estaba leyendo su mensaje Sí. y no entiendo si se refiere más bien a, porque también está la posibilidad de tener una teleconsulta. Claro. Hay esa posibilidad, o sea, yo sé que Gabriel hace teleconsulta, en algunos casos, digamos que él mismo recibe y después se lo cita a teleconsulta, entonces ahí puede que haya mucho más lista de espera, pero en la consulta a través de la plataforma de Hospital Digital entiendo que son además 5 días para contestar, entonces hay un flujo enorme todos los días de interconsultas, entonces no sé dónde está la lista de espera, a ver qué nos va a decir. Se nos contesta ahí. Pero mientras tanto vamos a ir a otro, para poder tema porque subir además esa Hospital información. Digital es más caro, en el fondo tiene que ver con eso, que nosotros acá empezamos a hablar así como en lo doméstico, sacamos los palillos, pero es para poder ejecutar, que si se levanta algo, hablemos con las personas. Obvio. Es que ellos desde especialidad no tienen habilitada la derivación a Hospital Digital, entonces en el fondo es información, creo que sí, entonces no es su
hay que investigar más, Mm, y efectivamente, Rodrigo, quizás ahí hay que ver este tema, tarea para ustedes, de qué se puede hacer para que Hospital Digital, hablar con la gente ahí para ver el tema de que se pueda activar desde especialidad. claro, está hecho Totalmente, para vamos, APS. Sí, sí, Claro. exactamente. totalmente. Entonces Vamos a vamos a ver con nuestros compañeros a ver qué se puede hacer. eso. Perdón, efectivamente, acá en Iquique solamente Hospital Digital funciona a nivel APS, en la región, Alto En Hospicio, todas Iquique. partes, en Sí, todo Chile, exacto. digamos, está diseñado para APS, ¿no? Entiendo que ese es como el primer objetivo para que no tengan que, o sea, para que se resuelvan la mayor cantidad de atenciones en nivel de APS y que solo en el fondo vayan a nivel de especialidad los casos que ya sabemos que son con criterios de derivación. Sí, exacto. Muy bien. Bueno, no lo vamos a discutir acá ese tema, pero vamos a aprovechar los últimos minutos que nos quedan para hacerte otra pregunta, Claudia, que Bueno, tiene que ver con los test. Dijimos que habían test, ¿cierto? Desde el punto de vista de la evaluación, que los íbamos a ver en el módulo que sigue, en algunos test específicos. Pero sí. si nos puedes comentar un poquitito qué pasa con la evaluación o con, en el fondo, el diagnóstico, si es que no hay alguna otra pregunta específica, Ujú. que aprovechen, en relación, como si yo tengo que, si yo no sé, pues me formé y evalúo pacientes desde la atención primaria, o soy primera puerta de entrada, o soy segunda, ¿qué diferencia tiene la evaluación entre lo que yo puedo Ujú. aplicar en atención primaria y lo que puedo aplicar en atención secundaria? ¿Es lo mismo, es distinto? ¿Me Súper, sirven las mismas súper, cosas? súper interesante. Yo creo que, o sea, lo que está estudiado, o más bien eh, diseñado a nivel internacional también, es que hay una cierta manera de operar en nivel de general, de atención general, que sería APS, después un nivel de atención en nivel de especialidad, ¿cierto? Que sería en consultas de neurólogo, psiquiatra y geriatra, y luego en unidades de memoria específica, que creo que Macarena trabaja en unidad de memoria. Entonces son niveles completamente distintos y van como en orden, ¿no? De alguna manera como un poco crecientes de complejidad, y por lo tanto las pruebas, no, antes de eso, los tiempos de atención de las personas son distintos. Entonces sabemos más o menos a nivel internacional y también local, por supuesto que deben haber variedad, diferencias, pero en APS en general, ¿cierto? Va a rondar los 10 minutos de atención por persona, y es una consulta general, por lo tanto vamos a tener que abordar distintos temas, ¿sí? El dolor de rodilla, el ánimo, la memoria, o sea, distintas cosas. Entonces vamos ahí a optar por pruebas que sean más breves, más sencillas y con altos niveles de detección, ¿cierto? De trastornos de memoria que nos permitan en el fondo este screening rápido de poder meter a alguien en la normalidad o meterlo en deficitario. Luego, en los niveles de especialidad en los que tenemos un poquito más de disponibilidad de tiempo, que va entre 20 y 30 minutos, algunos casos 40, vamos a poder entonces optar por pruebas que sean un poquito más complejas o extensas, que también son pruebas de screening. Una prueba de screening quiere decir que en el fondo hace un pequeño barrido por todas las funciones cognitivas, con poquitos ítems por cada función cognitiva, y que nos va a permitir llegar de mejor manera a un posible diagnóstico, y luego en las unidades de memoria, que se centra, digamos, específicamente en los casos más de difícil diagnóstico, de evoluciones raras o que haya trastorno, digamos, del lenguaje, en fin, etcétera, etcétera. Ahí vamos a poder hacer probablemente evaluaciones neuropsicológicas profundas, 2 horas, hora y media, o con mucha construcción de historia, ¿cierto? Con la familia, etcétera. Entonces, dependiendo del nivel en el que de complejidad de atención, vamos a usar unas pruebas versus otras. La que les comentaba del MIS, que es un instrumento de memoria episódica que evalúa 4 palabras, es decir, que la persona sea capaz de registrar 4 palabras, es una prueba que viene derivada de otra prueba neuropsicológica en la que se enseñan 16 palabras. Y esa prueba, el Grover y Buschke, es la prueba hasta el día de hoy gold estándar, es decir, es la que nos va a marcar, digamos, si hay o no hay un problema de memoria episódica y qué tipo de trastorno hay. Sigue siendo la prueba para elegir, y esa prueba la vamos a aplicar en unidades de memoria. Probablemente no alcanzamos a hacerla tampoco en nivel de especialidad, sino que eso ya queda para un nivel específico o especializado, ¿cierto? Como son las unidades de memoria. Las pruebas, por ejemplo, como la habrán escuchado probablemente, la Addenbrooke, ¿cierto? Es una prueba que la vamos a poder utilizar en nivel de especialidad, que demora entre 10 y 12 minutos, cuando ya uno tiene más entrenamiento, ¿cierto? Alrededor de 15, a lo mejor las primeras veces nos vamos a demorar más de media hora, pero cuando ya nos vamos entrenando,
vamos achicando, es como el mini mental, ¿no? Las primeras veces nos vamos a demorar a lo mejor 20 minutos y en realidad eso se puede achicar a 8 minutos, ¿ya? Dependiendo de la velocidad de la persona que tenemos al frente. Entonces, claramente las herramientas que vamos a utilizar van a depender, por una parte, del objetivo, es decir, qué es lo que yo quiero alcanzar aplicando una prueba, qué es lo que yo quiero lograr hacer un diagnóstico, quiero lograr hacer un screening, quiero lograr en el fondo determinar así con la mayor certeza posible si hay o no hay un deterioro, etcétera, por una parte, qué población es la que tengo mayoritariamente, estoy en rural, estoy en urbano, tengo letrados, tengo iletrados, etcétera. Y se me fue el tercer punto, pero en el fondo era el objetivo, la población que tengo y el tiempo, ¿ya? El tiempo que tengo disponible para evaluar, yo voy a tener que priorizar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si es alguien que, como decía alguien, comentaba, que viaja, se desplaza para ir a otro lugar, no lo puedo tener 2, 3 días seguidos haciendo evaluaciones. Voy a tener que maximizar su venida, que viene una vez, y tratar de aplicarle los mejores instrumentos para que yo pueda llegar a un diagnóstico probable, ¿de acuerdo? O posible. Entonces, todos esos son los factores que tenemos que considerar. Las pruebas no son ni buenas ni malas, sino que son útiles para lo que yo quiero alcanzar. Entonces, una prueba va a ser mejor para una cosa y otra prueba va a ser mejor para otra. Va a depender de eso, de qué es lo que yo necesito alcanzar. Muchas gracias, Claudia. Estaba pensando, como aclaración, que este curso, que se llama como de nivel de especialidad, pero que en el fondo es un curso, ¿cierto?, que decimos que es como para establecer un cierto piso base, está en paralelo dictándose con uno que es de atención primaria, que cuando fueron pensados en un principio se pensaba que uno tenía que hacer el curso 1 y luego pasaba al 2. En el caso de las personas que están en este curso, venían los requisitos en que tuvieran algún tipo de formación previa. Es por eso que nosotros en este curso no nos hemos detenido tanto, por ejemplo, en algunas cosas del proceso diagnóstico o de la valoración neuropsicológica, vamos a hablar como de las ciertas excepciones y no vamos a hablar desde lo más básico, ¿ya? Pero si alguien siente que le falta, que tiene que repasar ese tipo de cosas, en el fondo se nos pueden recomendar algunas otras bibliografías o podemos dejar algún tema complementario, ¿ya? Y tiene que ver como con los tiempos y los alcances que tiene cada curso. Eso, muy bien. Veamos. ¿Hay alguna pregunta o comentario? En los poquitos que quedan. Yo cuando me uní habían 30 personas, ya vamos en 15. Los últimos resistentes del día. Los resistentes. No tienen dudas, preguntas, comentarios. Feedback Hola, también. yo tengo una pregunta. Ya, dale. Vicente. Me queda la duda ya. Uno, por ejemplo, en un test de memoria da los estímulos, después distraemos, no sé, la mayoría de los test de memoria son así. Sí. Cuando uno da la pista, hay algunos test, por ejemplo, como el Grover, que uno da una pista semántica, así como cuál era la prenda de vestir, y hay otros test que uno, como por ejemplo en el ACE, que uno les da opciones. Sí, En una de las cosas que leímos decía como que apuntaba a diferentes partes del cerebro, el dónde estaba como la parte más como dañada. Si ahondar en eso de repente, porque la verdad no es nuevo para mí esa parte. Ese detalle al menos. Muy interesante, claro, porque la memoria en el fondo es una función que es muy compleja. Y este sistema de cómo nosotros aprendemos y cómo rescatamos esa información es muy compleja y muy diversa. Hay personas, por ejemplo, nosotros mismos nos podemos analizar cada uno si nosotros aprendemos mejor de manera verbal, visual, auditiva, relacionando, asociando, repitiendo, ¿no es cierto? Cuando uno está estudiando, ¿cierto? Los primeros años lo que más hace es como memorizar, calentar pruebas y después esa información como que se va. Entonces, la mejor manera de registrar información nueva es relacionarla con cosas que ya tenemos en el cerebro, porque los circuitos del aprendizaje de información nueva son muy específicos, ¿cierto? Que están en la corteza, digamos, del hipocampo, con sus estructuras aledañas, ¿cierto? Y se produce como se me olvidó la palabra, pero un circuito como repetitivo en donde uno se memoriza cosas y luego, si tú no usas nunca más esa información, lo más probable es que esa información ya se vaya. Pero si tú la quieres seguir usando, como es el conocimiento que nosotros tenemos de las cosas, de la vida, ¿cierto? Lo que vamos adquiriendo en la vida, eso ocurre porque de esta zona, que es
como que está al medio, por decirlo de alguna manera, al medio de nuestro cerebro, se reparte en las distintas estructuras corticales, en las distintas zonas de nuestra corteza, y eso hace que permanezcan a lo largo de nuestra vida. Las vamos utilizando cada vez que las necesitamos, vamos rescatando cosas. Entonces, cuando evaluamos esta capacidad de aprender cierta información nueva, tenemos 3 maneras finalmente de evaluarlas. Es por el recuerdo espontáneo, es decir, que yo te diga qué es lo que acabo de decir ahora y tú me lo dices. Otro es con pista semántica, pero esa pista semántica yo la tuve que enseñar primero, que es lo que se hace en el MIS. Yo le digo a la persona, recuerde la palabra clavel, y le digo cuál es la flor, y esa persona hace ese anclaje de la palabra clavel. Tú te imaginas un clavel y además tú dices es una flor. Todo eso hace que más estructuras de mi cerebro estén en juego para acordarme de clavel. Si tú no haces ese ejercicio, ese aprendizaje solo repetitivo, que es el que vemos en el mini mental, es muy frágil, se desvanece muy fácilmente. Después de eso, si yo no recupero la información cuando me dan la clave, es decir, si yo digo, recuerda, te dije una flor, ah, sí, un clavel, ¿cierto? Esa sería la clave semántica. Y un tercer y último momento para recordar algo es con alternativas, ¿sí? Es con selección de cosas. Entonces ahí yo digo, ¿qué es lo que sale en el Addenbrooke? Yo digo, te dije rosa, te dije clavel o te dije margarita. Y eso ya es la última, como quien dice, chance para yo recuperar esa información que está en alguna parte de mi cerebro. Si ya no la recupero con ninguna de estas estrategias, lo que es más probable que suceda es que estas estructuras, digamos, del aprendizaje de información nueva, el hipocampo y todo eso, eso lo más probable es que esté afectado. ¿Y quiénes tienen afectada esas estructuras? Las personas con Alzheimer. Por eso que una persona con Alzheimer, digamos, cuando yo le planteo todas las opciones y le digo, recuerde que era esto, y la familia te dice, pero es que yo le insisto y le ayudo y le digo, pero no se acuerda, no hay caso, es porque esa información no está, no se almacenó, se fue. Versus otra persona que está a lo mejor con un deterioro de tipo vascular, en el que probablemente las zonas dañadas sean otras y no sea la corteza entorrinal o el hipocampo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le doy pistas, esa persona va a ser capaz de ir a rescatar esa información. ¿De acuerdo? Y eso nos va a orientar más bien hacia un tipo de memoria que es más bien vascular o un fallo vascular. O a lo mejor una persona que tiene un trastorno anímico, etcétera, que lo vamos a ver más adelante también. Pero son formas en que, ¿cierto?, nuestro cerebro almacena la información y luego la rescata. Hay gente que tiene capacidad, por ejemplo, que tiene memoria visual, ¿de acuerdo? Muy, muy desarrollada, y entonces se acuerda muy fácilmente mediante, ¿cierto?, visual. Otras personas son más bien auditivas, etcétera, etcétera. No sé si aclaro un poquito, Vicente, pero esto en el fondo nos pasa en el día a día también. Yo me quiero acordar de un nombre y digo, ay, no me acuerdo, empieza con C. Sé que empieza con C, pero no me acuerdo cuál era, y así uno va llegando a la información. Eso es como puede ser normal o puede ser semipatológico. Pero una persona que está con un proceso de Alzheimer, por mucho que yo le ayude y lo fuerce a acordarse, no se va a acordar. Y eso normalmente es bien coherente con la clínica, con lo que nos cuenta la familia. Dice, no, pero él se acuerda después. Si yo le digo, mira, papito, acuérdate que estábamos haciendo esto, esa persona logra alcanzar la información. Al tiro en la mente uno debiera decir, puede que sea algo más vascular. Lo más probable es que por ahí va la cosa. Versus este otro escenario que es las personas con Alzheimer. Entonces a eso se refiere la memoria. Y la mejor, hasta el día de hoy, la mejor manera de evaluar la memoria episódica es con pruebas que por una parte controlen el factor atencional, como el MIS, el Grover y Bush, que es lo que les estoy contando de esta prueba, que controlen el factor atencional, que permita anclar la información que yo quiero aprender con una categoría semántica. Esa, yo me aseguro que la persona se las aprendió y efectivamente no voló, o sea, sí voló la mosca, pero yo lo compensé, porque compenso eso. Entonces, cuando yo evalúe la memoria, voy a estar bastante cercano a la realidad. ¿Ya? Entonces, si bien el Addenbrooke utiliza esta estrategia de selección,
múltiple, ¿cierto? Yo igual echo de menos siempre el MIS. Para mí no puede haber una evaluación sin MIS, que lo vamos a ver más adelante. Claudia Miss. ¿Cómo? Claudia Sí, Miss. Claudia Miss, sí, yo soy la hincha número 1 de Miss, hicimos este pequeño ejercicio también de validarlo en Chile, etcétera. Creo que es una prueba muy útil y mientras más la uso, más me refuerza, porque efectivamente, y es cortita, y te demoras 2-3 minutos, no te demoras más que eso. Todas las otras, por ejemplo, me pasa con el Addenbrooke, ¿cierto? Tiene distintas versiones de lo que yo quiero memorizar. Una versión yo la encontraba muy complicada, otra versión es muy fácil. Entonces, no es fácil evaluar la memoria, ¿ya? Por ejemplo, el MOCA tiene estas 5 palabras, ¿cierto? Tiene rojo, iglesia, rostro. Son unas palabras que así yo no las habría elegido jamás, porque en el fondo, ¿qué pasa también con los iletrados? Que ni siquiera conocen esa palabra. Por ejemplo, hay mucha gente que en el Grovity Bush, que son 16 elementos, me dice castaño, que es el árbol, castaño. No han visto en su vida un castaño, no tienen ni idea de lo que es un castaño. La castaña a lo mejor sí, pero el castaño, entonces, en el fondo es algo que a priori ya es desconocido para la persona. ¿Ya? Después, frambuesa es una palabra que es difícil incluso para pronunciar en personas iletradas. Dicen sangüesa, zargüesa, les cuesta mucho decirlo. Entonces, no es fácil evaluar y las pruebas no son la verdad. O sea, no porque le vaya mal o le vaya bien en una prueba, yo puedo decir a ciencia cierta tiene o no tiene tal cosa. Hay que tener siempre, siempre ojo porque finalmente esto es algo clínico, que vamos a tener distintas herramientas para rescatar la información, ¿cierto? Tenemos los exámenes de laboratorio, tenemos el escáner, la resonancia, etcétera, tenemos la evaluación neuropsicológica, pero finalmente la experiencia también es la que me va a ir ayudando a orientarme hacia un diagnóstico o hacia el otro. Muchas gracias, Claudia. Vicente, ¿quedamos más claros con eso? ¿Sirvió la explicación de Claudia? ¿O te perdimos en el camino? Parece que iba manejando. Sí, me quedó mucho más claro, voy manejando, sí. Pero, por ejemplo, me anclo un poquito al tema del MIS, no lo conozco, pero ¿Ya? en pacientes más complejos ocupo el Grover, como dices, pero en pacientes un poquito más básicos o de primera vez ocupo el TAM. ¿Ubicas el TAM? Es un Sí, me test español. encanta. Sí, me encanta el TAM. Es como para cambiar el TAM por el MIS Ay, en es el que el primer TAM, tamizaje. claro, es que el TAM tiene muchas más cosas, tiene orientación, tiene memoria semántica, es decir, antigua, aprovechas. Yo los paso los dos en distintos Perfecto. momentos, pero los paso los dos. Es que cada prueba te entrega elementos distintos. De hecho, si tuvieras que elegir, a lo mejor podrías pasar solo MIS, pero pasar la memoria semántica, es decir, estas preguntas que son como de conocimiento general. Porque el TAM, si bien es un muy buen test, no hace este ejercicio de la categoría semántica. Entonces, a mí me ha pasado que en TAM les va muy mal y después en Grover les va bien. Entonces, por eso que ningún test por sí solo nos va a dar un diagnóstico. Siempre, siempre va en conjunto todo. Y lo que decimos siempre también ahí, Claudio, como que es tener claro cuál es o sea, probablemente los que ya están trabajando en el especial lo tienen súper claro, pero en el fondo, qué es el dominio? ¿Qué es lo que estoy evaluando detrás de la pregunta? Claro. ¿Qué es lo que estoy buscando? Porque más que el test, en el fondo es como, este test tiene todas las preguntas, pero yo en esta pregunta estoy hablando esto, en esta otra, tal cosa. Y siempre dejar el reporte, el comportamiento, en el fondo, qué es lo que estamos observando, más allá del puntaje total de un instrumento. Y también pasa que, claro, no te puedo dar una respuesta de si cambiarlo para siempre, sino que también tú puedes evaluar como en el momento, ¿cierto? Yo sé que el ideal es que uno aplique siempre las mismas pruebas a todos los pacientes y a lo mejor esa tiene que ser también un objetivo o una máxima. Ok, a todos los pacientes que vienen yo les voy a aplicar el TAM, si tú quieres elegir ese test. Pero en el fondo también, en el momento que estamos evaluando, también vamos a ver, no, esta prueba no me está dando lo que yo quiero realmente rescatar. Se salió para... Ah, no, ahí está. Entonces voy a complementar con un MIS. Y a veces yo aplico MIS y resulta que me doy cuenta que tengo que aplicar el Grover. Entonces ahí se empiezan a confundir todas las palabras y las personas se empiezan a confundir de test, que también es un indicador de deterioro.
¿De acuerdo? No es malo que los presionemos, digamos, pero también hay una cierta flexibilidad que hay que tener a la hora de evaluar a los pacientes. A veces uno se da cuenta que esa prueba está siendo muy difícil o está siendo muy fácil, entonces también hay que flexibilizar. Yo en general aplico TAM a todos los pacientes, Mini-Mental a todos los pacientes, pero en mis niveles de super, hiper, digamos, especificidad, Miss Grover, y además de otras pruebas, pero en general en memoria aplico distintos tipos de pruebas porque eso también te ayuda a ver si la persona está con un fallo atencional, que es lo que está arrojando el fallo de memoria. Entonces es bueno también comparar, o si se les mezclan las palabras, porque en el fondo una persona sin deterioro debiera rendir bien, aunque tú lo fuerces, le exijas, lo enredes, ¿me entiendes? La persona con indemne cognitivamente debiera rendir bien en memoria, no debiera olvidarse de nada, ¿de acuerdo? Que no es lo mismo que atención, porque en atención van otras variables en juego. Entonces, una persona que se le empiezan a enredar las distintas pruebas, no, el chaleco se lo dije en la otra prueba, ahora le dije otra prenda de ropa, era corbata, ah, verdad, sí, no sé qué. Eso también es signo de cierto deterioro. No puedo decir de cuál todavía porque depende del paciente. Ya estamos en el tiempo. Sí, súper. Muchas gracias, Clau, por las explicaciones. Yo creo que quedaron bien claritas. Vamos a invitar a los que, vamos a decirles a los que no se conectaron, que tienen que revisar el conversatorio, porque yo creo que ha habido información que es complementaria a lo que van a poder repasar. Exacto, y leer. Así que muchas gracias a los sobrevivientes. Sí, felicitaciones. No les podemos mandar un dulce, algo, pero les mandamos mucho cariño. Y que tengan un muy buen fin de semana. Se pasaron. ¿Ya? Les mandamos así, ¿ves? Eso, buenas vibras. Y la próxima vez tienen que tenerlo, entonces lo ponemos en su certificado de antecedentes académicos. Muy bueno. ¿Ya? Muchas gracias y preparen dudas, preguntas, comentarios, casos, porque eso es lo que nos enriquece. Esa es la idea de los conversatorios. ¿Ya? Un abrazo, buen fin de semana. Un abrazo, chao.